¿Cuántos conocían la historia de Policarpo? ¿Hay alguien aquí que ya había escuchado? Bueno, hay pocas personas, pero bueno, esta historia de verdad a mí me impactó. Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Si le suena ese nombre, por allí en el mensaje a las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulo 2, vemos cómo el Señor le dio un mensaje a esta iglesia. Y el mensaje central para la iglesia de Esmirna lo vemos en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis, donde el Señor le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y vemos que Policarpo, el pastor de esta iglesia, fue torturado, fue uno de los mártires. Y vemos que le dijeron en aquel momento que él negara a Cristo. Y él le dijo: si yo he servido por 86 años a mi Señor y él nunca me ha hecho mal, ¿cómo yo puedo blasfemar en contra de mi rey? Y le dijeron: bueno, si no niegas a Cristo, te vamos a lanzar a los leones. Y él dijo: no lo negaré. Entonces le dijo: te vamos a quemar con fuego. Y él le dijo: tú me amenazas a mí con quemarme con un fuego que arderá por pocas horas, pero desconoces del fuego eterno que está preparado para aquellos pecadores. Y vemos que Policarpo fue uno de esos mártires que fue quemado en fuego. Él ni siquiera pidió que lo amarraran, él soportó. Dice la historia que el fuego no lo pudo quemar y que luego lo atravesaron con una espada, que por supuesto sí falleció cuando lo atravesaron y que salió tanta sangre que apagó el fuego. Y cuando yo veo la historia de Policarpo, yo me hago una pregunta que quiero hacérsela a ustedes en esta mañana. No sé si alguno tal vez ha pensado en algún momento si usted estaría dispuesto a entregar su vida, a ser perseguido o a ser encarcelado por la palabra de Dios. Tal vez es una pregunta que no nos hacemos frecuentemente, pero cuando yo veo la historia del pastor de la iglesia de Esmirna, cómo fue tan osado, tan valiente, cómo fue uno de esos mártires que fue capaz de entregar su vida por no negar a Cristo, yo me hago otra pregunta y digo: ¿será que mi fe es lo suficientemente sólida como para soportar una persecución o algo parecido a lo que vivió Policarpo? Y quiero hacerle esa pregunta a usted también en esta mañana. ¿Ustedes creen que su fe está lo suficientemente fuerte para soportar algo, tal vez, a lo mejor no como lo que vivió Policarpo? A lo mejor no te van a quemar vivo o viva, pero para vivir persecución, cárcel o aún incluso poner en riesgo tu propia vida, como muchos cristianos actualmente lo están viviendo. ¿Será que nosotros ahorita tenemos una fe tan fuerte y tan sólida como para soportar eso? Yo creo que es una pregunta que necesitamos hacernos, porque aunque mi concepto, como por así decirlo, teológico a nivel de los eventos de los últimos tiempos, al igual que mis pastores, es que nosotros somos pretribulacionistas. O sea, nosotros creemos que como iglesia no vamos a pasar por la persecución del anticristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pretribulacionistas hay aquí? ¿O cuántos dicen: no, yo sí paso, yo sí voy a pasar por allí? No, ¿verdad? Todos creemos, porque creemos que la iglesia no está puesta para ira. Eso es un tema que ya lo vimos y lo hemos aprendido inclusive en el Congreso y a través de nuestra pastora. Pero yo sí creo que muy posiblemente la iglesia pueda pasar por persecución. Y sobre todo por el tema de todo lo que hemos estado viendo, cómo violentamente vienen implementando el tema de la Agenda 2030, donde el círculo cada día se hace más pequeño. Y aquellos que no entren por ese círculo, aquellos cristianos que no se amolden a los preceptos y a los parámetros que ellos establezcan, ¿qué cree usted? Dígamelo usted, ¿qué cree usted que le va a esperar a aquellos que no entran por el círculo que la élite establece a través de la Agenda 2030, o no sabemos en un futuro qué otras cosas ellos puedan establecer? Que aquellos que no se amolden, aquellos que no se adapten, que no entren por allí, les puede esperar. ¿Qué cree usted que le va a pasar a esas personas? ¿Cómo? Dígalo más fuerte. Persecución, ¿cierto? Y yo le quiero preguntar a usted: ¿usted cree que usted está preparado para resistir
lo que se avecina. Porque fíjense que en esta palabra en Apocalipsis 2:10, el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Y yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado: Dios te hace ese mismo llamado en esta mañana. Voltea y dile a la persona que está a tu lado: Dios te dice, sé fiel hasta la muerte. Pero para nosotros poder ser fieles hasta la muerte, nosotros necesitamos prepararnos para resistir. Y es por eso que ese es el título del mensaje que les quiero compartir en esta mañana: preparados para resistir. Y como veo algunos que vienen así medio dormidos, yo le invito a que usted agarre a la persona que está a su lado, agárrela un momentico, porque yo veo algunos que están como está frío, está como oscurito, está tempranito. Yo desde aquí los veo a todos, ¿oyeron? A todos. Lástima que no tengo una pistolita de agua así para despertarlo, porque eso es lo que el enemigo quiere. Que algunos nos durmamos para que no recibamos este mensaje poderoso que el Señor tiene para nosotros. Entonces, bata al que está a su lado y dígale: ¿tú estás preparado para resistir? Y yo creo algo, hermanos, y es que a medida que la venida del Señor Jesucristo se acerque, la cosa se va a ir poniendo más fea. Diga a la persona que está a su lado: se va a poner más fea la cosa. Porque a medida que la venida del Señor se acerque, vamos a ver cosas más grotescas, pecados más escandalosos. Yo en estos días me conseguí con algo que yo les traje esa foto y todavía tengo la duda si se las muestro o no. Porque yo veo esa foto y de verdad, hermano, a mí me produce náuseas cada vez que veo esa foto. Y yo digo: Dios mío, ¿hasta dónde podrá llegar el pecado de la humanidad? Yo no sé cuántos vieron en las redes sociales cómo ahora muchos artistas famosos en sus cumpleaños pican tortas de cadáveres humanos. ¿Alguno lo vio en las redes? ¿No? ¿Cuántos lo quieren ver? ¿Será que Media me ayuda? Mire eso. Normalizando el canibalismo. Por ahí tenemos otra foto. Mira, ahí se están comiendo una torta donde no sé si es que le ponen sirope de fresa para que parezca fresa, pero unas cosas espantosas. Mire eso. El brazo está totalmente rebanado en pedazos de torta. Y esto lo disfrutan y lo hacen de tal manera que parece un ser, una persona, parece un cadáver. Y cuando comienzan a picarlo, habían otras fotos más feas que no las quise traer porque de verdad que es terrible. Yo dije: Dios mío, ¿será que lo paso o no lo paso? Pero a mí eso de verdad me parece algo grotesco. Tú sabes lo que es que en tu cumpleaños tú piques una torta así, que de repente te sirvan un platico con una mano que parezca la mano de un ser humano y tú te la comas. A otro una nariz, una oreja, un pie, y se lo comen y se disfruta. O sea, la maldad, como dice la palabra, a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si esto lo vemos ahorita, yo no sé si el Señor Jesucristo tarda un poquito más en venir, yo no sé a dónde vamos a llegar, hermano. Yo no sé qué cosas más terribles vamos a ver, porque la maldad del ser humano está llegando a niveles exorbitantes. Pero nosotros vemos que no solamente a nivel de la maldad, sino que vemos que este mundo va a ir empeorando a nivel climático. Vemos, yo cuando veo tantas cosas que pasan en la humanidad y estudio el libro de Apocalipsis, yo digo: la tierra se está preparando para la semana 70 de Daniel. ¿Cuántos la han visto? Porque tal vez lo que estamos viviendo ahorita es juego de carrito en comparación con lo que va a pasar en la gran tribulación. Pero están pasando cosas que lo dice que va a pasar en la semana 70 de Daniel. Yo digo: la tierra se está preparando, está calentando los motores para lo que viene. Gracias a Dios nosotros no vamos a estar en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Pero a nivel social, a nivel de salud, a cada rato dicen que viene una pandemia, que ya está en China, que viene en camino, y no nos extrañemos, Dios nos guarde que en el 2024 lancen otra pandemia y nos vuelvan a encerrar. Por eso yo ahorita estaba allí adorando al Señor y yo decía: Dios mío, gracias, porque recordaba cuando en la anterior pandemia estábamos encerrados y no podíamos venir a congregarnos y cuánto anhelábamos estar aquí. Y mire usted cuántas sillas vacías de gente durmiendo en su casa. Que Dios nos libre de otra pandemia, pero después cuando no puedan venir, ahí sí van a querer estar aquí. Gracias al Señor que nosotros sí estamos. Pero no nos extrañemos, las guerras, las situaciones políticas. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo entero se está acomodando
para poner la plataforma o el escenario para aquel que va a traer la solución a todos los problemas. ¿Sí saben de qué me estoy refiriendo? El mundo se está moldando para que aparezca el anticristo. Es por eso, amado, que ese mensaje antibíblico que muchas iglesias predican y que tal vez muchos de nosotros hemos oído y que gusta del reino ahora, del dominianismo, donde la iglesia va a tomar los 7 montes, donde la iglesia es la que tiene el poder, donde nosotros necesitamos soñar en grande para alcanzar todo, donde vamos a ser ricos, millonario, próspero, donde te dicen que lo mejor está por venir y te montan sueños y panoramas. Yo no sé realmente las personas que predican esas cosas, que a muchos nos gusta oírlo, porque a quien no le gusta que le digan cosas bonitas del futuro, ¿cierto? Que a todo el mundo le gusta, pero yo no sé de qué Biblia lo sacan, sinceramente, porque de la palabra de Dios no es. Cuando yo leo la Biblia, a mí me dice la palabra que vendrán tiempos de persecución, que los postreros días serán más difíciles, que viene apostasía. Y es por eso que hoy el Señor nos dice, prepárate para resistir, porque vienen cosas más fuertes, pero muy contradictorio a lo que viene y a lo que estamos viviendo. Nosotros nos encontramos con una iglesia hoy en día que es muy diferente a la iglesia de Policarpo. Usted veía a Policarpo ahí, inclusive yo escuchando y leyendo un poco de la historia, creo que en este video no lo decía, pero creo que fue en una película o algo así, decía en la historia que el procónsul le dijo a Policarpo, pero ten misericordia de ti que eres un anciano, niega a Cristo, chico, para que te libres de esa muerte tan terrible. Y él en un momento le dijo como que, ¿qué estás esperando? ¿Vas a lanzarme fuego? ¿Qué esperas? Hazlo. O sea, nosotros vemos una iglesia aguerrida. Nosotros vemos en el libro de los Hechos una iglesia que cuando estaba en persecución, hermano, si usted está en persecución, Dios nos guarde el año que viene una persecución a la iglesia, que ya hay muchos países donde matan a personas, donde tener una Biblia es un delito, donde te meten preso, en fin. No, Dios nos guarde, viene una persecución a Latinoamérica, Venezuela, y estamos aquí todos escondidos y vamos a orar. ¿Por qué oraría usted? Alguien que me diga algo. Señor, guárdanos. Señor, protégenos. Señor, ¿qué más? Acaba, ten compasión de nosotros. Señor, acaba con mis enemigos. Pero quieren que le diga algo que me sorprende. Y por eso es que yo digo que, Dios mío, ¿cuánto necesitamos nosotros ser como la iglesia primitiva? Cuando la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, ellos no oraron así. Yo les abro mi corazón, porque yo no voy a ser hipócrita, yo oraría así. Yo, ay Dios mío, protégeme, guárdame, cuídame, líbrame de todo mal y todo, casi que me persino, una cosa así. Yo les abro mi corazón, pero la iglesia primitiva, hermano, le oró, fue para que Dios le diera osadía para predicar la palabra mientras el Señor extendía su mano y hacía milagros y prodigios. O sea, ellos menospreciaron su propia vida. Ellos no oraron por protección ni por destrucción de los enemigos. Ellos oraron para que el Señor les diera osadía para seguir predicando la palabra. Y esa iglesia osada es la iglesia que nosotros necesitamos ser. Yo no sé cuántos han escuchado este término, generación de cristal. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí lo han escuchado? Cónchale, gloria a Dios, ya la primera que pegó de todo lo que he preguntado. Bueno, generación de cristal. Yo creo que esa generación de cristal, lamentablemente, se ha infiltrado todas las características o muchas de las características de la generación de cristal se ha infiltrado en la iglesia cristiana. Mire, hermano, aunque dicen que esta generación es para aquellos que nacieron desde el año 2000 en adelante, yo cuando evaluaba las características, que ya se las voy a leer rapidito, yo decía, pero ¿qué de año 2000? Si habemos, me voy a incluir. Esta palabra a mí me ha confrontado, yo he tenido que orar por mí misma. Si hay mucho, habemos, por así decirlo, mucho, que nacimos en el 80, en el 90, en el 60 y tenemos características de la generación de cristal. Mira, yo se las voy a leer rapidito porque no es el enfoque de la palabra, pero sí necesitamos identificar si nosotros somos cristianos de cristal. Y fíjense algunas características. Dicen que la generación de cristal son muy sensibles emocionalmente.
y menos tolerables a la frustración. Son sensibles al rechazo y a la crítica. Son altamente demandantes. Son cuestionadores. Sus pequeños esfuerzos les parecen grandes hazañas. Tienden a deprimirse cuando las cosas no suelen ser como lo esperan. Están condicionados a premios y recompensas y negociaciones y evaden el sufrimiento. Se lo voy a llevar ahora a la iglesia. No levante su mano, por favor. Pero ¿cuántos conocen tal vez cristianos que si tú los reubicas del equipo principal se van de la iglesia? Era del equipo y el líder dice, cónchale hermano, de verdad, tú no estás dando fruto, X, Y, no sé ni cómo se lo diga, y te voy a poner con fulanito, y esa persona se va de la iglesia. ¿Cuántos cristianos, cumplió años, y el líder no lo felicitó, no puso la foto en el estado, y están heridos? Estoy herido, tienen que mandarme una cita con Jesús, tienen que venirme a ministrar porque mi líder no me felicitó y yo revisé su estado y no puso mi foto. Generación de cristal, hermanos, susceptibles. ¿Cuántos si no los visitas, si no los atiendes, le dio esa gripecita, esa virosis, no fuiste a llevarle un guarapito y entonces ya me cambio de red, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor? Aquí piden y piden y piden, pero cuando yo me estaba muriendo con aquella gripecita, nadie me visitó y tú los ves mal encarados, no quieren saludar. ¿Cuántos tal vez, bueno, el fulanito ahorita que están haciendo los compartir de fin de año, pasó la foto por el grupo y todo el mundo le puso corazoncito? Cuando yo hice mi compartir de fin de año la pasé y nadie me puso un corazón. Nadie me quiere, a mí me degrinan en este ministerio, yo hice esto y nadie me premió, nadie me felicitó, pero a fulanito sí, le pusieron 5 corazones y 3 manitos y a mí nada. Y entonces uno tiene que irle a ministrar al cristiano. Los casados cristianos, fui para la peluquería, me corté, me arreglé y cuando llegó a la casa, el esposo, ya llegaste, Naguará, en esa peluquería sí te tarda. Y tú, y el esposo no te dijo nada. Bueno, tienes que administrar para que no se divorcie. La mujer, bueno, este hombre no me quiere, él no me ama. Perdí 5 horas en la peluquería, $10 para que me cortaran el cabello y no me dijo nada. Y la mujer herida, tienes que ir a una consejería matrimonial de 3 horas porque el esposo no le dijo nada. Tremendo, hermano, pero esta cosa uno se ríe. Pero estas cosas uno las ve, cómo se frustran porque abrieron un grupo vida, hicieron 3 semanas y no les vino nadie. Yo no sirvo para esto. Esto de los grupos vida no es conmigo. Y si el pastor me fuerza, me voy de la iglesia. Porque la generación de cristal por todo se va de la iglesia, hermano. Mira, a uno como pastor le da miedo exhortar a un discípulo. Le da miedo corregir a alguien, le da miedo decirle, no es así, hermano, lo estás haciendo mal, es asado. Porque el discípulo se ofende, hermano. Y por todo la gente se quiere ir de la iglesia. Por cualquier cosita, por la que somos sensibles, porque somos de cristal, porque, Dios mío, no los podemos tratar mal. Desde aquí arriba, ¿cuántas personas no se han ido? No, porque el pastor dijo que somos unos parásitos, no sé qué cosa y tal. Ahí me están ofendiendo. Y muchos se van porque no aguantan nada. Y yo veo en la Biblia a Jesucristo, como le dijo una vez a Pedro. ¿Quién sabe qué le dijo Jesucristo a Pedro en una oportunidad? Por ahí lo escuché a alguien que lee la palabra. Por aquí como que hay un cristiano, dígalo duro. Apártate de mí, Satanás, porque tienes tus ojos puestos en las cosas terrenales y no en lo celestial. Imagínese usted que un discípulo venga a darle un consejo a usted y usted le diga públicamente, apártate de mí, Satanás se fue de la iglesia, lo perdiste y está en el mundo. Y Pedrito no se fue por eso. A los fariseos les decía hipócritas en su cara. Le decía sepulcros blanqueados, que tiene un significado también bien fuerte. Juan, cuando venían a bautizarse, le decía generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo exhortaba fuerte a la iglesia. Y la iglesia primitiva no era una iglesia de cristal, frágil, susceptible, que tiene que tratarla con guantes de seda, porque si no el hermanito se va a herir, se va a ofender y bueno, se va a ir para el mundo, porque tú lo exhortaste y lo corregiste. O causó una rebelión, porque tú le dijiste, hermano, no haga la cosa así, hágala asado.
Entonces nosotros necesitamos, hermanos, ¿por qué hice este paréntesis de la generación de cristal? Porque yo creo que nosotros como iglesia, y me incluyo, yo me evaluaba, yo decía, wow, de repente a mí se me enferma el niño, le da una gripecita, y yo, ay, ando asustada, ando nerviosa, ando clamando, y tienes una gripe. Y yo digo, Dios mío, ayúdame a fortalecer mi hombre interior. O sea, yo no le estoy diciendo esto porque yo soy la iglesia primitiva en pasta, pues, sino porque realmente yo identifico que como iglesia somos muy frágiles y no estamos preparados para resistir, hermano. Nosotros necesitamos fortalecernos, porque ante cualquier persecución, o no solamente la persecución, ante pruebas mayores, hermano, la muerte de un familiar, una enfermedad, una situación familiar, una situación financiera, ante cualquier prueba difícil por la cual nosotros podamos pasar, a la primera de cambio usted va a ir para el mundo. A la primera de cambio va a ir a negar a Cristo. Entonces yo le invito a que tú le digas a la persona que está a tu lado, vele a la cara, véanse un momentico a la cara y dile, tú necesitas prepararte para resistir. Y Pablo, en el libro de Primera de Corintios 16, 13, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13, él le dio 3 consejos a la iglesia de Corinto que yo sé que estoy segura que nos van a ayudar a nosotros a poder estar preparados para resistir. Fíjense lo que dice, Primera de Corintios 16, 13, ya están en pantalla. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Yo lo traje en la versión en la nueva versión internacional y fíjense cómo dice, manténganse alertas. Dile a la persona que está a tu lado, mantente alerta. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Y fíjense que el primer consejo que Pablo le da a la iglesia de Corinto es que se mantengan alerta. O en la versión Reina Valera cuando dijo velad. Y fíjense que una persona que se está preparando para resistir y que tome este primer consejo de mantenerse alerta es una persona que está despierta espiritualmente. Entonces, si usted tiene a alguien dormido al lado, dígale, necesitas estar despierto, físico y espiritualmente. Ahora, ¿cómo es una persona que está despierta espiritualmente? Es una persona que es como un radar profético. Es una persona que tiene que estar al tanto, alerta, tanto de las noticias a nivel mundial, pero sobre todo de lo que pasa con el reloj profético de Dios. ¿Usted sabe cuál es el país que se llama o que llaman el reloj profético de Dios? ¿Quién sabe por este lado? No me digan por aquí que ya sé que son bíblicos, por aquí que algunos están durmiendo. Israel, el reloj profético de Dios. Muchas personas tal vez desconocen y no están al tanto porque dicen, no, es que eso es por allá, eso es bien lejos de aquí, si están en guerra, ¿qué me importa eso a mí? Esos son ellos. ¿Pero por qué? Porque desconocemos las profecías. Pero una persona que se mantiene alerta es una persona que a diario está pendiente de las noticias, pero también está pendiente de lo que pasa con el reloj profético de Dios. Es una persona que si ve que ahorita el pueblo de Israel a raíz de la guerra están desesperados por comenzar a construir el tercer templo. Y las profecías nos enseñan que el tercer templo se va a construir a raíz del pacto que va a hacer el anticristo. O sea, que cuando se construye el tercer templo ya va a estar el anticristo operando físicamente en la tierra. Eso quiere decir que si ellos están así, haga la persona que está a su lado así, si ellos están así de construir el tercer templo, eso quiere decir que nosotros estamos así de irnos de esta tierra. Y una persona que está alerta, una persona que está entendida de la profecía, como dice la palabra en 2 de Pedro 1:19, si quieres solamente anótelo, donde dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una persona que está atenta a la profecía es una persona que dice, si yo estoy así
de irme de la tierra, yo necesito orar por mi propia vida, revisar mi vida, ver si yo tengo algún cablecito pelado, ver si yo tengo alguna raíz de amargura, ver si tal vez yo no he perdonado a alguien, ver si tal vez yo tengo envidia en mi corazón, si yo ando en murmuración, si yo ando en crítica, si hay algo en mí que puede estorbar el que yo me pueda ir en ese viaje con Jesús. Y comenzamos a orar primeramente por nosotros. Pero una persona que está alerta también es una persona que tiene que orar por aquellos familiares que se van a quedar. Si el Señor viene mañana o viene hoy. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, como dice la palabra, estar despiertos. Y dice también la palabra que aunque nadie sabe el día ni la hora, nosotros, como no estamos en tinieblas, a nosotros no nos puede tomar el arrebatamiento de la iglesia como ladrón. ¿Sí sabía que eso lo dice la palabra? Se los voy a leer. En Primera de Tesalonicenses 5:4. Primera de Tesalonicenses 5:4. Dice, pero ustedes, amados hermanos, no están, bueno, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. O sea que si nosotros estamos alertas, estamos velando, estamos despiertos, aunque nosotros no sabemos el día exacto ni la hora exacta, una persona que está en estado de alerta sabe y está entendido y no le va a tomar como una sorpresa. ¡Ay! Todo el mundo desapareció. No, es una persona que va a estar, como dice el pastor Romo, con la maleta lista, con la maleta armada espiritualmente hablando. ¿Me hago entender? Entonces eso es lo primero. Pero una persona que también está alerta es una persona que si ve que, por ejemplo, en las noticias viene una hambruna caminando y usted se está preparando para resistir, usted en lugar de repente de gastarse todos los aguinaldos, lo que le dieron al final, las prestaciones, en fin, en ropa, en X, cosas terrenales, usted guarda comida. A lo mejor algunos dirán, pero es que yo no tengo nada, a mí no me dan utilidades ni vacaciones ni nada de eso, yo medio vivo por la misericordia de Dios. Pero de repente usted puede, cuando esté haciendo mercado, tomar un pequeño enlatado y guardarlo, e ir haciendo su dispensa. Usted tiene un terrenito, aunque sea pequeñito, y usted puede ir sembrando yuca, puede ir sembrando plátanos y dulce, en fin. ¿Para qué? Para que usted pueda estar preparado para resistir. Si Dios nos guarde, nos toca vivir una hambruna en Venezuela. Como ya de cierto la vivimos, pero yo creo que puede venir, Dios nos guarde, algo peor. Entonces lo primero es estar alerta. Diga a la persona que está a su lado, estar alerta. Lo segundo, necesitamos estar firmes en la fe. Lo dice la palabra. Dice estar firmes en la fe. Es el segundo consejo. Y fíjense que en el mismo libro de Primera de Corintios, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 15, verso 1 y 2, fíjense lo que Pablo le dijo a los corintios. Le dijo, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. En resumidas cuentas, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia? Que ellos necesitaban aferrarse al evangelio que él les predicó. Porque allí, en ese evangelio tal cual como él se los predicó, son salvos. Pero ¿qué le dijo? Que si se apartan de ese evangelio, habrán creído en vano. Entonces nosotros vemos que este es otro texto bíblico que derriba la teoría herética de salvo siempre salvo, porque aquí lo dice clarito, dice, si tú realmente permaneces en la doctrina tal y como se te enseñó, tú eres salvo, porque en este evangelio, en el evangelio clásico, en el evangelio original, sin adulterarlo, allí eres salvo. Pero si no te aferras a él, entonces creíste en vano, o sea, perdiste tu salvación. Y fíjense, hermanos, nosotros necesitamos en estos tiempos aferrarnos a la palabra verdadera, pero con una interpretación correcta.
Y nosotros creemos como iglesia, y los que estudiaron Campus Vida pudieron entenderlo y aprenderlo, que la manera correcta de interpretar las escrituras es a través de la exégesis y a través del método gramatical, histórico, literal. Tal vez ahorita no es el momento para yo explicarle, pero yo quiero decirles algo. Actualmente hay muchas doctrinas heréticas que se salen de este método de interpretación de la palabra. Y estudiando un poco acerca de esto, me encontré con una corriente que tiene ya creo que algún tiempo, pero yo particularmente no la había escuchado. No sé si usted ya la escuchó, ¿cuántos ya la escucharon? Esa corriente herética muy peligrosa. ¿No? Nadie la escuchó. ¿Cuál, verdad? ¿Cuál es esa corriente? La corriente del evangelio progresista y liberal. ¿Alguien lo escuchó? Ajá, por allá 2 personas. Corriente del evangelio progresista y liberal. ¿Por qué digo que es peligrosa? Porque es una corriente muy sutil, pero que atenta contra el fundamento de todo cristiano. A ver, ¿quién me dice cuál es el fundamento de todo cristiano? ¿Cuál debería ser el fundamento de todo cristiano? Es la Biblia. La Biblia, allí está el fundamento de nuestra fe, está en la palabra. Y esta corriente, que yo no la había escuchado, me enteré ayer, ¿verdad? Del evangelio progresista y liberal, atenta contra la verdad de la palabra porque pone en duda las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y fíjense en qué consiste esta corriente. Ella propone precisamente que nosotros comencemos a dudar acerca de lo que hemos recibido como doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Y qué dice? Dice que nosotros necesitamos estudiar nuevamente, reanalizar los versículos de la Biblia para darle una nueva interpretación, pero una interpretación que se adapte a lo actual y a lo cultural. ¿Cómo le quedaron los eyes? Se los voy a volver a decir. Esta corriente del evangelio progresista dice que todo lo que a ti te han enseñado en todos los años que tú tienes de evangelio, todas las doctrinas que te han enseñado, tú necesitas reevaluarlas y volver a estudiar todos los pasajes de la Biblia para darle una nueva interpretación. Pero en esa interpretación nueva, tú tienes que adaptar y acomodar la Biblia a los tiempos actuales, ¿sí? Y a la cultura que estamos viviendo. Imagínese usted qué satánico es este movimiento. Y yo le voy a decir rápidamente 3 características de este movimiento del evangelio progresista y liberal. De modo que si usted en algún momento lo escucha, usted pueda identificarlo y decir, ¡epa! Me huele a azufre por aquí. Y fíjense lo primero, es que pone en duda la Biblia y tiene una opinión muy rebajada de ella. ¿Sabe qué dice esta gente? Nosotros creemos, bueno, yo creo, espero que usted también, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Ellos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que como contiene, es decir, no es que toda la Biblia sea la palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios. Entonces nosotros cuando estudiamos la Biblia podemos adaptar y aceptar ciertos versículos bíblicos, pero otros no. Entonces tú te tomas con predicadores donde dice, este texto en la Biblia donde Pablo habló aquí, yo no estoy de acuerdo con Pablo. No me parece que este consejo que está dando Pablo sea asertivo ni que se adapte a nuestros tiempos actuales y modernos. Yo creo que es esta manera la forma correcta en cómo se deben de hacer las cosas. O sea, rebajan y le quitan la autoridad a la Biblia porque ellos también dicen que la Biblia pasó por muchas manos. Entonces, si pasó por tantas manos, ¿cómo nosotros vamos a saber? Es muy difícil saber la verdad para ciertos asuntos muy específicos. Imagínese usted eso. Pero yo quiero decir esto muy categóricamente, muy enfáticamente, y yo sé que ustedes lo creen, pero quiero que todos los que me escuchen, inclusive en internet, lo sepan. La Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación absoluta de Dios para el hombre, en su totalidad.
La Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, el canon de la Biblia está cerrado. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, inclusive los 27 libros del Nuevo Testamento, en su totalidad es palabra inspirada por Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso fuerte al Señor. No estamos de acuerdo con esa corriente liberal y progresista que quiere quitarle o rebajar la Biblia. La segunda característica de esta corriente herética pone en duda las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios y lo relativiza bajo el factor sentimental y de experiencias. ¿Cómo se come esto? Fíjense qué dicen ellos. La Biblia dice, por ejemplo, que los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, no entrarán al reino de los cielos. Pero cuando ellos predican acerca de esto, ellos tocan tus sentimientos y tus emociones. Y te dicen, bueno, pero es que imagínate que Dios guarde fuese un hijo tuyo, el que fuese homosexual, ¿tú lo condenarías? ¿Tú lo mandarías al infierno? Ponte en el lugar de esa madre. Ponte en el lugar, imagínate que ese bebé que tú criaste, que tú amaste, tome esa conducta. ¿Tú crees que ese hijo tuyo debería de irse al infierno? Y entonces, claro, uno como madre, uno como padre, uno se pone en el lugar y uno imagina que es su hijo y uno, no, Dios mío, ten misericordia. Entonces, no podemos ser tan radicales. Eso era para los tiempos de antes, eso era en la cultura judía. Pero nosotros ahorita, si son dos personas que se aman, y lo que importa es el amor, no importa que sea mujer y mujer o hombre con hombre. Lo importante es que ellos se amen, adoptan un niño, lo crían y cuentan experiencias e historias supuestamente reales de parejas homosexuales, por ponerte este ejemplo, que adoptaron un niño y lo criaron bien y le dieron, y son mejores que muchos cristianos que tienen hogares destruidos, que pelean, que maltratan, que gritan, que golpean, pastores que violan a sus hijos. En cambio, esta parejita, ellos son buenos. Y el hecho de que sean del mismo sexo, eso no quiere decir nada. Y cuando te predican de esa forma, ellos relativizan lo que dice la palabra y lo amoldan y tocan tus sentimientos, te enseñan o te dan experiencias, historias, para que tú comiences a pensar de una manera diferente y comiences a adoptar y aceptar cosas que son completamente antibíblicas. Amén. Entonces nosotros necesitamos estar, hermanos, bien preparados en nuestra fe, con firmeza en la palabra. Porque ¿qué dicen ellos? O ¿qué dice la palabra? Mejor dicho, en Romanos 12:2, que no nos amoldemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente a través de la palabra. Dice, no os amoldéis a este mundo, sino renovad vuestro entendimiento por medio de la palabra, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿qué proponen ellos? En resumidas cuentas, en esta segunda característica, vamos a moldar la Biblia a la cultura y a lo actual. En lugar de permitir que sea la Biblia la que renueve tu mente, la que cambie tus pensamientos, la que transforme tu corazón y la que te haga una nueva criatura. Amén. Entonces no podemos amoldar la palabra a lo actual, a lo contemporáneo. Somos nosotros, diga, soy yo, el que necesito permitir que la Biblia me transforme. ¿Y qué es lo tercero que dice esta corriente? Ellos no predican contra el pecado ni del infierno, porque dicen que hay que predicar solo del amor. ¿Qué les parece esto? Y fíjense que llaman el pecado con otro nombre, para suavizar, para que los hermanos no se ofendan. Por lo mismo que hablaba antes, porque somos, vamos a decirlo así, tenemos infiltrado ese tema de la generación de cristal. Entonces llaman el pecado con otro nombre para evitar que la gente se vaya de la iglesia, para evitar que la gente se ofenda. Es que no es lo mismo, hermano, que tengas una pareja que están en fornicación y que tú les digas, ellos están en unión libre de hecho y necesitan acomodar su situación y ponerse al día. Es una manera de tú decirlo, pero de una manera donde tú estás disfrazando, estás cambiándole el nombre al pecado. Pero ¿cómo lo diría Jesús en la Biblia? Ustedes están en fornicación
porque así lo llama la palabra, y si ustedes parten, se mueren, ustedes van al infierno. Entonces no es lo mismo que tú tengas una pareja. A mí me cuesta, hermano, muchas veces hablarle fuerte a la gente, le abro aquí mi corazón, pero yo muchas veces cuando me acerco, me toca darle asesoría a una persona y cuando comienza a hablar, la persona no están casados, a mí me cuesta, pero yo le digo, hermano, ¿y usted está consciente que usted está en fornicación? Así. Yo no le puedo decir, usted está en unión libre de hecho, usted está en concubinato. Bueno, tú sabes que tienes que ponerte al día, tienes que cambiar esas cosas que no están correctas. No. Yo le digo, hermano o hermana, sí, pues así diga, fuera de aquí, pastora, no quiero que me asesore, me estás ofendiendo. Pero yo le digo, usted está consciente que usted está en fornicación, porque es que así lo dice la palabra. Y si usted se muere, usted está consciente que usted pierde su salvación, porque la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces, esta corriente disfraza y le cambia el nombre al pecado. Solamente predican acerca del amor, de volver a la casa del Padre, pero nunca hacen un llamado al arrepentimiento, nunca incomodan a la persona para que la persona realmente entienda que sí necesitamos recibir el amor de Dios, que sí necesitamos volver a la casa del Padre, pero hay una sola forma, a través del arrepentimiento genuino. Cuando nos arrepentimos es que podemos ir a Jesús y es que podemos ir al Padre. Si predicamos un evangelio fraccionado, donde solamente hablamos que Dios es amor, pero nunca decimos que también es fuego consumidor, entonces realmente no estamos llevando a las personas a una conversión genuina. Y podemos tener una iglesia llena, con mensajes bonitos, porque cuántos dirán, ay, pero es que yo quería venir hoy a la iglesia porque yo me sentía deprimida y yo quería que me dieran un mensaje de esperanza, que los pastores se echaran unos chistecitos, yo quería reírme, yo quería salir llena de fe, llena de gozo, llena de esperanza. Y nosotros podemos hacerlo y llenar esta iglesia y echarle chistes y que ustedes lo distraemos y hacemos payasada y le decimos todo lo bonito que usted quiera escuchar. Y nunca le metemos el dedo en la llaga y nunca le hablamos de santidad y nunca le decimos que el que peca es del diablo, que la paga del pecado es la muerte y que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto puede estar lleno, pero ¿qué pasa con esas personas? Que no van a tener realmente salvación, hermano. Y estos predicadores de esta corriente no les interesa la salvación de las personas. A ellos solamente les interesa llenar sus locales. Pero cuando nosotros queremos y podemos, y es bueno, hablar del amor, hablar de la gracia, hablar de la salvación, son doctrinas y están en la palabra. Pero yo no te puedo, hermano, hablar del amor, de la gracia y de la salvación si primero yo no te hablo del pecado, no te hablo del infierno y no te hablo del arrepentimiento. Porque entonces dime tú, si yo no le hago entender a las personas que no tienen a Cristo, que están condenados a pasar una eternidad en el infierno, porque es verdad, es lo que dice la palabra, aunque suene feo. Ellos no hablan del infierno para no asustar a la gente, porque es feo hablar del infierno, vamos a hablar de cosas más bonitas. Pero si yo no le explico a la gente que la Biblia dice que los pecadores están condenados a una muerte eterna, a un lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, entonces ¿de qué se están salvando aquellos que le entregan su vida a Cristo? ¿De qué? Si yo no les estoy explicando que están condenados. Entonces no podemos predicar un evangelio fraccionado, hermano. Yo sé que este mensaje no es muy bonito, yo sé que algunos están con la cara de perro bulldog, me están viendo feo, serio, hermano, pero yo le predico el mensaje de amor más bonito que yo le puedo predicar a usted, es decirle que si usted está en pecado y se muere, se va al infierno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos puede a nosotros hacer entender nuestra condición. Es lo que nos puede decir, Dios mío, yo necesito arrepentirme. Yo necesito que alguien me salve. Yo no quiero pasar una eternidad en el infierno. Yo necesito cambiar. Necesito reconocer mi condición. Y solamente de esa forma es que nosotros podemos acercarnos al Padre e ir a la casa del Padre, que es el mensaje bonito que dan. Denle ese aplauso al Señor.
Ahora, yo siempre recuerdo algo que enseña nuestro pastor Darío. Esta corriente del evangelismo progresivo es solamente una de las miles de corrientes heréticas que existen en la actualidad y que para el año que viene no sabemos cuántas más se va a inventar Satanás. Ya deben de estar planificando, así como no sé la planificación de para ganar vidas y todo el 2024. En el infierno deben de estar en una reunión celebrando allí y bueno, y vamos a organizar cómo vamos a engañar a los cristianos, cómo vamos a meter la apostasía en el 2024. Y está Satanás con una pizarra, anota ahí, ellos ya están creando las que vienen nuevas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no ser engañados? Porque ahorita fino, todos entendimos esta corriente, conocemos la de Salvo Siempre Salvo y muchas otras que ya nos han predicado. Pero ¿y las que están construyendo ahorita en el infierno? Las que ya están y no sabemos, ¿cómo hacemos nosotros para no ser engañados? Fíjese usted, nuestro pastor siempre nos ha contado una historia de un banquista, una persona que trabaja en un banco, no sé si esa palabra existe o me la acabo de inventar, pero una persona que trabaja en un banco. Y cuando esa persona a diario trabaja con billetes y apenas le pasa por la mano un billete falso, esa persona automáticamente la detecta. Y el pastor en una oportunidad le preguntó a ese hombre, ¿cómo haces tú para poder detectar un billete de 100 falso? Apenas te pasa por tu mano. Porque para mí me lo ponen el verdadero y el falso, yo no lo sé diferenciar, le dijo el pastor. Es que a ti te ponen a agarrar muchos billetes falsos para que apenas lo toques no te metan gato por liebre. Y el hombre le dijo, no, pastor, de ninguna manera. Lo que pasa es que yo estoy tan acostumbrado a tocar billetes buenos, billetes originales, que apenas mis dedos tienen contacto con un billete de 100 falso, automáticamente lo detecto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, cuál es la moraleja de esta historia? Nosotros necesitamos conocer tan bien las Escrituras, donde tal vez ni siquiera nos limitemos a que escuchemos por YouTube, escuchemos en la iglesia, donde nosotros mismos, con el método de interpretación correcto, ¿verdad? Haciendo exégesis, con un método hermenéutico correcto, estudiemos la palabra y conozcamos también estos libros de la Biblia, que apenas aparezca uno de esos planes que está ahorita Satanás elaborando en las pailas del infierno, nosotros, epa, eso me huele como feo, como que huele como azufre. Esto como que fue por allá en una paila, en el infierno la Biblia no dice que hay pailas, esos son inventos de uno. Pero eso que están construyendo allá, uno los detecta rápidamente, porque uno conoce bien la palabra. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos afianzarnos también con Campus Vida. A mí me da dolor, ayer culminamos la corte de nivel 1 y todavía no tengo las cifras de cuántas personas desertaron, pero a mí me da dolor ver cuántas personas, algunas por motivos justificados, otras no, pero abandonan. Y resulta que para mí Campus Vida, hermano, es como que si nosotros hiciésemos una parrilla y se la damos a usted ya picadita, con la yuquita sancochada, la guasaca, usted lo que hace es agarrar y comer. Ahora, cuando usted va a estudiar desde su casa, usted tiene que enfrentarse a un mundo en internet donde hay herejía hasta por lo blanco el ojo, donde esto sirve, esto no, esto quita a Satanás, quita a Dios, donde tú tienes que entender, donde tienes que estudiar, como que quien dice, tú tienes que comprar la carne, lavarla, picarla, aderezarla, cocinarla, sancochar la yuca, pelar la yuca, hacer la ensalada, todo por ti mismo. Pero en Campus Vida hay un equipo de pastores que duran horas, días, semanas trabajando en un material donde purificamos y estamos seguros que es una leche no contaminada o una comida que no te va a indigestar y te la servimos. Cómasela tranquilo que eso no le va a caer mal, muchachos, dele. Entonces, como muchas veces de repente nivel 3, Señor, reprenda. Alguno, Dios me libre, yo me gradué. No, amado, ustedes deberían de clamar, agarrar a la pastora en los pasillos. Pastora, y el nivel 3, yo necesito seguir aprendiendo. Y si me la dan lista nada más de comer, mucho mejor. Amén. Aunque eso no escatima o no aminora el hecho de que usted necesite estudiar esto a profundidad en su casa. Y lo último, ya para terminar, el último consejo que Pablo le dio a la iglesia de los Corintios, vamos a volver a leer el pasaje. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
Y en la Nueva Versión Internacional dice, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y lo tercero es que necesitamos ser valientes y fuertes. Y tal vez esto para muchos es difícil, sobre todo si estamos contaminados con esa generación frágil de cristal. Pero el cristianismo que requiere en estos últimos tiempos, donde el diablo anda con el moño suelto porque es el príncipe de este mundo y arremete con todo porque sabe que sus días están contados y que le queda poco tiempo en la tierra, y por eso no anda como quien dice jugando carrito, sino anda con todo, ensañado en contra de la iglesia. Ante un ataque tan voraz de Satanás, se requiere una iglesia fuerte y valiente. Dile a la persona que está a su lado, se requiere una iglesia fuerte y valiente. Pero esta valentía, hermano, no es carnal. El que tú puedas ser fuerte y valiente y soportar la aflicción y soportar la tribulación y soportar el dolor, la escasez, la enfermedad y tantas cosas difíciles, porque Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Para nosotros, poder soportar todo eso en nuestra fuerza y en nuestra carne es imposible. Por eso nosotros necesitamos lo que hizo la iglesia primitiva. Fíjense que la iglesia primitiva, después del Pentecostés, de Hechos capítulo 2, es cuando nosotros vemos que se levanta una iglesia llena de poder, una iglesia osada, una iglesia que se levantó Pedro y predicó y se convirtieron 5,000, se convirtieron 3,000. Ahí después fue cuando la iglesia oró siendo perseguida por osadía para predicar la palabra. Ahí es donde vemos una iglesia que se levanta con unción, con poder de Dios. ¿Por qué? Porque estaban investidos del Espíritu Santo. Y nosotros en este tiempo, hermano, necesitamos urgentemente, para poder estar preparados y resistir lo que venga en cualquier área, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue? Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. ¿Cómo se consigue el poder del Espíritu Santo? Hermanos, buscando el rostro de Dios. Es un precio que hay que pagar. Es tiempo donde nosotros necesitamos ayunar, donde nosotros necesitamos, en lugar de estar tan llenos de tanto activismo, en lugar tal vez de estar tanto en redes sociales, tantas horas en series chinas, en Netflix, tantas horas viendo cosas que no nos dejan fruto, nosotros mismos determinemos fortalecer nuestro hombre interior, siendo revestidos del poder del Espíritu Santo, como cerrada la puerta y buscando la presencia de Dios, donde nosotros clamemos por ese poder y esa unción. Y cierro con este testimonio. En estos días, algo que yo dije, Dios mío, yo después analizaba en mi casa y yo decía, esto no es más que la evidencia de lo que hace el poder de Dios en la vida de una persona y la fortaleza y la transformación de lo que hace el Espíritu Santo. En estos días estaba una persona de esta iglesia que hace aproximadamente 2 años perdió a su mamá, así como la perdí yo, y después al mes perdió a su hija. Y esta persona, yo aunque no la conocía mucho antes, sí conocía a su hija y sé que era una persona que emocionalmente era frágil. Y ante esta situación de aflicción tan grande, es para que esta persona hubiese estado ahorita o medicada o deprimida, internada, no sé cuál sería la condición de esta persona. Porque yo me pongo en los zapatos de ella y yo digo, si yo nada más perdí a mi mamá, y yo todavía tengo que muchas veces decirle, Espíritu Santo, ayúdame, porque vienen los pensamientos y viene la aflicción y la tristeza. Yo decía, ¿cuánto más debe estar esta persona que perdió 2 personas amadas? Y esa persona en estos días me mostraba una foto y me decía, mira, esta niña, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Y yo decía, yo sabía que se parecía a su hija. Y yo decía, ay no, yo no puedo decir porque sí, después se ponía a llorar y tal. Y yo así callada. Y después la persona con una sonrisa me dijo, se parece a mi hija. Y yo, sí, sí se parece. Y yo comencé a ver su rostro iluminado, una sonrisa, una paz, un gozo.
no había llantos, no había lágrimas. Y yo veo a esa persona aquí en la iglesia sirviendo, abrazando, fortalecida, no es ni la sombra de lo que era antes de la aflicción. Y yo dije, esto es el fruto de lo que hace el poder de Dios y el consolador en la vida de una persona. Y así como lo hizo con ella, nosotros necesitamos ese mismo poder para que cuando venga el día malo, nosotros podamos permanecer firmes. Y es por eso que necesitamos estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a que te puedas levantar y que podamos orar al Señor y pedirle a Dios que Él pueda ayudarnos. Pedirle a Dios que estos 3 consejos, mantenernos alertas, estar firmes en la fe y ser valientes y esforzados, puedan estar sobre nosotros para que podamos estar preparados para resistir. Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias primeramente por este mensaje, un mensaje fuerte, un mensaje tal vez duro, pero un mensaje que necesitamos como iglesia. Ya basta